Señor, ponemos en tus manos esta nueva jornada de nuestros ejercicios espirituales. Te pedimos que nos acompañes en este día, que abramos nuestro corazón y nuestra mente para que podamos conocernos como tú nos conoces. Gracias, Señor, por el regalo de la vida, por las maravillas que nos rodean. Gracias porque nos has mirado y porque en tu grandeza, a pesar de nuestra pequeñez, estás siempre con nosotros en todo momento y nos muestras el camino que nos conduce a ti. Señor, también te pedimos en este día que bendigas a Fray Anselmo, a Fray Tony, al Centro Franciscano, así como también te pedimos que bendigas a cada uno de nosotros, a nuestras familias y a nuestros países. Amén. Quedamos reunidos entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias, hermana María. Vamos a escuchar también la lectura del Evangelio de este día para descubrir qué nos dice el Señor, para conectarnos y luego para que a la hora de la exposición del Santísimo también esta conexión sea desde su palabra, con su palabra y en su palabra, para vivirlo en lo cotidiano, para vivirlo en la iglesia, ¿verdad? Como Francisco señalaba ayer, fiel a los pies de la Santa Madre Iglesia. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: cuidado con los falsos profetas. Se acercan a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Todo árbol bueno da frutos buenos, y el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Todo árbol que no produce frutos buenos es cortado y arrojado al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Entra con Que esta palabra que se nos ha proclamado nos ayude, nos acompañe para ir trabajando ese lobo que tenemos en nuestro corazón, amansando ese hermano lobo, ¿verdad? Para que no seamos disfrazados, ¿verdad? Quitarnos esos disfraces, quitarnos esas máscaras, quitarnos esas capas, como decía nuestra hermana. Eso es lo que nos llama el Evangelio, y a dar buenos frutos, porque somos hijos de Dios, hechos a su imagen y semejanza, y entonces estamos llamados a dar esos buenos frutos. Vamos a iniciar con un video que va a expresar lo que vamos a trabajar el día de hoy.
Bien, ese video que hemos puesto ya indica qué es lo que hoy vamos a trabajar para ser mejores personas, para ese crecimiento, para ser mejores hermanas, hermanos, para ser mejores cristianos. Es descubrir la verdad de nuestra vida para liberarnos del hedonismo psicológico. Vamos a explicar un poco de todo esto. Van a disculpar el ruido porque están haciendo unas reparaciones acá en nuestra casa y que es necesario por la lluvia, nos estamos mojando, entonces están reparando una parte del techo por ahí. Y por eso se va a escuchar ese ruido. Si es muy molesto, vamos a tener que utilizar un micrófono que por ahí tenemos. Esperemos no nos afecte mucho. Que sean solo momentitos, ¿verdad? Entramos a esta parte tan difícil de nuestra vida como es el sufrimiento y como es el dolor. Ayer ya lo planteábamos, un poco veíamos esta figura, veíamos lo del fraile, veíamos también lo de la película Mar Adentro, no sé si la lograron ver, si no la ven después, ¿no? Que es una película para hacer un análisis y una crítica desde la moral, desde la ética. Y aquí también podemos analizarnos a nosotros mismos, a nosotras mismas, para ir viendo qué significa o qué ha significado el dolor en nuestra vida. Todos hemos sufrido, ¿verdad? Y todos hemos enfrentado el dolor personal de una u otra manera. Cuando vemos estos ejemplos de los santos, de San Francisco, de Santa Clara, del Padre Pío, ufale, si ustedes leen algún libro del Padre Pío se van a sorprender, era un hombre bastante débil, enfermo, ¿verdad? Entonces nos sorprende que estas personas con grandes enfermedades, ¿cómo logran superarla? ¿Cómo logran superar ese dolor? En el material les hemos citado al padre Martín Descalzo, un español que sufrió muchísimo y que parte de ese sufrimiento lo redactó, lo escribió, ¿verdad? Y eso lo expresó y eso lo hacía a darle sentido a ese sufrimiento, asociarlo a los sufrimientos de Jesucristo. Y allí viene como el hecho de trabajarnos en el dolor y en el sufrimiento. Hay muchos hechos dolorosos que van a acontecer en nuestra vida. Sí, algunos no nos recordamos porque cuando nacemos, ayer Fray Antonio ponía ese ejemplo de cuando nacemos, los 9 meses que estamos en el vientre y luego salimos, ¿verdad? Pero eso provoca un hecho doloroso, traumático para nosotros. A veces que no logramos superarlo a lo largo de la vida porque no logramos ir más allá de nosotros mismos. Es decir, no logramos profundizar en lo que realmente es el dolor y esa liberación de nuestra madre para existir, para vivir, no la logramos entender. Todos estos hechos dolorosos también se unen a los hechos naturales o a los acontecimientos naturales que también son dolorosos, ¿verdad? Hay mucho dolor expresado de varias maneras. Recuerden ustedes que uno de los hechos más dolorosos y a veces más difíciles de entender es la muerte. Pero volviendo a la visión de Francisco, ¿cómo le entiende San Francisco y le da categoría de hermana muerte? Es decir, hay una transformación para nosotros la muerte, pues nos cuesta llamarle hermana, inclusive cuando nos vemos en ese peligro de muerte. Híjole, estamos tan agobiados o cuando uno va, los que ya han sido operados, saben que cuando uno va, firma un documento por si acaso se muere, ¿verdad? No aguanta la anestesia o cualquier cosa. Y cuando uno está firmando, por lo menos en mi caso personal, cuando yo firmaba, decía, estoy firmando mi sentencia de muerte. O sea, yo mismo me estoy despachando. O sea, y me venían esos pensamientos. ¿Por qué? Porque no aceptaba eso. Yo decía, Señor, no me puedo morir, estoy
joven, tengo mucho que servirte y quiero servirte. Entonces no me dejes morir, yo quiero seguir viviendo. Pero es eso que hay que trabajarlo, porque todavía uno nos da hecho para despojarse totalmente, inclusive de la propia vida. Como dice el Evangelio, no está dispuesto a perder la vida para ganarla, ¿no? Y entonces eso pues nos toca hondamente. Luego hay hechos dolorosos también que son provocados por la injusticia, la humillación, la exclusión. Hay tantas cosas. Si analizamos, por ejemplo, las caravanas de migrantes de Honduras, búfales, eso es doloroso. Y cuando uno acompaña a estos migrantes, yo tuve la experiencia en la 72, pude allá en México, Tenosique, y eso era doloroso. La gente se sienta para hablarle a uno y para contarle todo lo que ha pasado, lo que ha sufrido en el camino. Y uno dice, ¿cómo es que ha aguantado tanto sufrimiento, tanta hambre? O sea, y va dispuesta a llegar al norte. O sea, no es que se va a detener y vivir en los Estados, en México, no, va hacia los Estados Unidos. Y entonces va luchando por alcanzar este sueño, va luchando por lograr, no importa, ¿verdad? Y escuchaba algunas personas que decían, a mí no me importa perder la vida. Yo voy a llegar para sacar, y la meta era sacar adelante de la pobreza a su familia, porque mi familia en Honduras vive una grave pobreza, decía, vive muy pobre. Dice, yo no quiero que mis hijos, mi familia viva así. Pero desintegran la familia, y aquí vienen un sinnúmero de cosas. También deja con una herida a su familia porque se fue, ¿verdad? Y esa actitud de viajar o esa actitud de tomar una decisión de ir a los Estados Unidos, pues no les gusta a alguno. Esos son ejemplos así a grandes rasgos, pero la gente que va ahí caminando, las personas que están ahí, van muy sufridas, y por eso se necesitan acompañamiento. Por ejemplo, los frailes en la 72 piden apoyo a aquellas personas que tienen una carrera, que tienen un conocimiento en psicología, en acompañamiento personal y todo eso, para ayudarles a las personas. Cuando hablamos del sufrimiento en sí, esa fenomenología del sufrimiento, eso que observamos del sufrimiento en nuestra vida, no siempre va a ser igual. Sin embargo, hay esa reacción en lo que me ocurre a mí, ¿verdad? Y lo que me ocurre a veces no es como tal, ¿verdad? Ayer ya decíamos con Fray Antonio y señalamos este detalle, que a veces nos ahogamos en un vaso de agua, nos enojamos y nos enfurecemos. Ya vamos a ver ese tema adelantito. Entonces, no tenemos percepción como tal del acontecimiento. Una palabra la malinterpretamos y decimos, es que esa hermana me cae mal. ¿Pero qué te hizo? Nada. Y entonces, pero me cae mal. Y eso lo llevamos en nuestra vida y lo expresamos. Es complicado. Yo sé que es complicado. Voy a componer bien la diapositiva. Ya sé que me van a preguntar que por qué no la pongo así. A ver, ahora sí, ¿verdad? Sí, ahí está perfecto. Gracias, Fray. Me acordé ahorita, perdonen ustedes, qué reacción la mía, ¿verdad? Las estoy haciendo sufrir. Bueno, entonces, estos acontecimientos, ¿verdad? Y estas reacciones son de mi persona. Hay gente que usted le puede decir, vale un montón de cosas, y no se inmutan, tranquilos. Y uno dice, Dios mío, a mí no me dicen eso cuando ya me estoy muriendo de rabia, de enojo y queriendo echar a la calle a todo mundo, ¿sí? Entonces nos encontramos con algunas posturas negativas. Y la primera es esa evasión del sufrimiento, esa evasión hedonista. Yo trato de evadir el sufrimiento a toda costa, ¿verdad? Y pretendemos evadir el sufrimiento a veces a través de esas falsas seguridades, ¿verdad? A través del que sálvese quien pueda, la indiferencia, que sálvese quien pueda, la exasperación,
la justificación del sufrimiento, la inacción ante el sufrimiento y luego permanecer en el enojo, lo que ya hemos ido tocando, o victimizarse. ¿Verdad? Que a mí solo es a mí que me pasa eso. En el caso de los religiosos, de las religiosas, nos sucede que la superiora es la causante de toda, ¿verdad? La autoridad. Todo aquel que tiene autoridad es para nosotros el causante de nuestros problemas. Es que no me entienden, es que nunca me preguntan y me envían. La obediencia aquí no es dialogada, sino que la obediencia es cadavérica. O sea, decir, vas para allá y no hay modo, pues, ¿verdad? Entonces nos victimizamos. Y cuando nos victimizamos o revictimizamos, porque también existe la palabra revictimizarse, que es volverse a victimizar cuando uno se culpa. ¿Verdad? Vamos a ver un poco de la culpa. Cuando uno se culpa, se está revictimizando. Y eso sucede también en los matrimonios muchas veces, ¿verdad? Que se revictimiza la esposa, sucede que pasan acontecimientos difíciles, ¿verdad? Yo en una fraternidad estaba con un fraile que trataba a las personas de brutas, pero era de cariño, decía él, ¿verdad? Y un día se encontró con una señora y le dijo, vos brutas, ¿cómo estás? Le dice. Y entonces la señora pues le respondió, pero se puso a llorar. Y después yo venía y me la encontré llorando, ¿verdad? A la orilla de la iglesia, un solo llanto. Y le digo yo, ¿y qué pasó? Le digo yo, ¿qué le sucede? ¿Le robaron o qué? No, me dice, mire que el padre me acaba de decir bruta. Y eso le digo yo, sí, es que mire, anoche me peleé con mi esposo, dice, y mi esposo me dijo que era una bruta, ¿verdad? Y ahora el padre dice, me dice bruto, o sea, me están reafirmando que yo soy bruta, y ella misma se decía, ¿verdad? ¿Quiere que yo soy bruta? Me decía Fray, un solo mar. No, usted no es bruta y ni entienda esto. El padre tiene esa frase que primero no es latinoamericano, no es de aquí, ¿verdad? Él es de otro país y él aprendió el español en la calle, ¿verdad? Y en ese lugar el español se trataban así, vos bruto, vos bruta, ¿verdad? Entonces ese lenguaje coloquial o ese lenguaje caliche, él lo utilizaba mucho y se quedó con eso, pero ofende a la gente, ¿verdad? Y luego esta persona que ha sido víctima ya de un acontecimiento, de un hecho doloroso, pues al decírsela una persona con autoridad, como es un sacerdote, vuelve a sentir aquel dolor más profundo y se rectivimiza, ¿no? Y aquello le duele a morir, ¿verdad? La mujer estaba muy mal, que ya no volvía a la iglesia, que ella no sabía qué hacer ya ni de su vida. La cosa es que era quejas tras quejas. Y bueno, eso es hablar de los otros. ¿Y cuántas veces también no nos ha acontecido eso a nosotros? Va que alguien dijo algo y eso ligó con otro, o sea, eso conectó con otra realidad nuestra, con nuestra historia, con nuestra vida. Híjole, eso me pasó cuando era un niño en mi infancia o en mi adolescencia o en alguna etapa de mi vida sucedió eso. Entonces, estas son las cosas. Tenemos que salir de esa victimización, tenemos que salir de ese enojo que llevamos, ¿verdad? Porque a veces actuamos desde el hígado, se dice, ¿verdad? No actuamos desde el corazón. ¿Pero por qué? Porque no hemos hecho ese proceso de transformar nuestras heridas. No es fácil, eso nos lleva años y nos puede llevar toda la vida. Pero Juan Pablo Berra, el autor que vamos a conocer en estos días, el autor de estos libros de cual hemos hecho todo este trabajo de los ejercicios espirituales, este enfoque antropológico, este enfoque psicológico, pero también este enfoque espiritual, con lo de Francisco, con lo de Clara, con lo de muchos santos y con nuestra propia vida, para ayudarnos a transformar nuestras heridas, porque vivimos muy heridos. A veces esas etapas o esos procesos de trabajo de nuestra transformación o crecimiento personal los hacemos como obligados. Eso viene en la etapa de la formación, sobre todo en el ámbito de los religiosos y las religiosas. En las etapas de formación es obligado.
¿verdad? Es obligado, pero ya cuando terminamos es etapa de formación. Claro, hay una formación permanente, pero a veces no lo retomamos y más bien, como no trabajamos bien eso, como no hubo tal vez un buen acompañamiento, entonces negamos, comenzamos a negar. Y aquí comienzan muchos de nuestros problemas: la negación, el enojo, la confusión o regateo. Todo eso se da y se da de diferentes formas. Por ejemplo, en la negación hay 3 niveles de la negación. Una negación radical o total, que nos negamos, ¿verdad? Y eso va a suprimir nuestro registro. No podemos registrar eso. Ya les decía del nacimiento, que duele, pero no podemos registrar eso porque no estamos acostumbrados. Yo estuve en un taller de focusing interesante. Fray Antonio también ha estado en estos talleres interesantes cuando nosotros escuchábamos a otras personas cómo volvían al vientre materno, ¿verdad? En ese proceso de regresión hasta el vientre materno. Imagínense, y algunas se quedaban en una de esas etapas y se podía trabar uno, ¿verdad? Y después cuando se quería registrar eso, no era tan fácil porque la persona no recordaba. ¿Y qué dije? Diosito, yo dije eso. No, no puede ser. Y se negaban de aquellas cosas que habían dicho. Y claro, en esto hay que tener mucho sigilo. Uno no puede decir qué dijo el otro porque tampoco quiere uno que digan lo que uno dice cuando hace el ejercicio, ¿verdad? Porque todo tiene que pasar y todos de alguna manera decimos algo, ¿verdad? Todos compartimos algo de nuestro registro histórico, memoria, sí, lo compartimos. Ese registro entonces no es que esté suprimido del todo, lo tenemos allí en nuestro subconsciente, pero no lo sacamos. ¿O para qué sacarlo? Decimos a veces, ¿verdad? Entonces, lo que sale, lo que aflora, muchas veces son sus efectos, sus consecuencias. Y a este registro le tenemos que dar la debida importancia, ¿verdad? En algunas cosas tenemos que convencernos de que no podemos hacer nada al respecto. Hay situaciones en las que ya se dieron y ¿qué puedo hacer? ¿Cómo lo puedo cambiar? No puedo volver al pasado para cambiar eso. Sí, ya eso, el hecho ya está como tal, ¿verdad? Y nos afecta. Pero tenemos que ser menos negadores, ¿verdad? No huir tanto, como decía la diapositiva que pasamos, porque huimos de todo, inclusive huimos de nosotros mismos. Y ahí está el rollo, y lo más difícil, pues, ¿verdad? ¿Cómo no huir a eso? Entonces, ¿qué es lo que nos ayuda a ser menos negadores? Tomar contacto con nosotros mismos. Es que necesitamos ese camino de autoconocimiento. Lo necesitamos, hermanas, hermanos. ¿Sí? Si yo tomo contacto de mi propia realidad, de mi propio ser y de mi manera de ser, voy a sufrir mucho en la vida y voy a hacer sufrir a otros. Sí, y este es el clavo, porque voy a hacer sufrir a mis seres queridos, o voy a hacer sufrir a mi fraternidad, y me vuelvo invivible. Y hay hermanas y hermanos invivibles. Recuerdo de un hermano que se murió, ¿verdad? Un fraile se murió, que era invivible. Dios lo tenga en su reino, y entonces dice el otro, bueno, dice, descanse en la paz del Señor, fray fulano de tal. Y también dijo el otro fraile, nosotros descansamos, dijo, porque ya no tenía hasta aquí. Entonces, se descansa, pues bendito a Dios que se murió. Pero no es así la cosa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no trabajamos, no entramos en contacto con nosotros mismos. Luego, compartir lo que necesitamos y sentimos. En el área familiar, en el área matrimonial, esto es fuertísimo. A veces no son esas necesidades las que se están cubriendo. Inclusive en el ámbito afectivo, no son esas necesidades, ni eso que yo estoy sintiendo. Y a veces hay abusos en esas necesidades y en esos sentimientos. En la vida religiosa, se da muchísimo eso, ¿verdad?
Y San Francisco, recuérdense que nos pedía eso, que compartiéramos, que manifestáramos, que reveláramos esas necesidades, ¿verdad? Al hermano, como si fuera una madre, ¿sí? ¿Verdad? Entonces, ese detalle de confianza, y eso es bonito, ¿verdad? Ese detalle de confianza es bello y lo necesitamos, ¿verdad? Entonces necesitamos confiar en el otro, en una amiga, en un amigo, ¿verdad? Para practicar también la interescucha o escucha amante, como le llama Juan Pablo Berra. Muy bonito el término de escucha amante porque también en el Antiguo Testamento, en la Biblia, en general, Antiguo y Nuevo Testamento, se nos presenta esto del escucha amante. Dios, cómo nos escucha con amor de madre. Dios está allí atento para escucharnos, para acompañarnos. Aunque como no tenemos bien esos niveles de relación, nuestro nivel de relación con Dios es muchas veces superficial. Y cuando es de superficial, entonces no ahondamos, ¿verdad? El silencio nos asusta, la soledad le tenemos miedo, entonces no podemos practicar esa interescucha con la palabra. Y claro, ahí viene el problema en la oración, desde la perspectiva religiosa, el problema en la oración de que volvemos un gran monólogo, ¿verdad? Yo hablo, y callate, escucha la palabra, escucha al Señor. Sigo hablando y sigo hablando, porque hay una gran necesidad de que me escuchen. Sí, pero hay que trabajar eso, ¿verdad? Hay que trabajar eso. Hacer que afloren las emociones y afectaciones. Hay que dejar que afloren las emociones. A veces reprimimos esas emociones cuando hay deseos de llorar, ¿verdad? Lo reprimimos porque yo soy hombre y dicen que los hombres no deben llorar, ¿verdad? Entonces no voy a llorar, no voy a expresar eso. Y vemos a San Francisco cómo lloraba. Francisco era bien llorón, ¿verdad? Tenía el don de lágrimas, porque lloraba por todo, ¿verdad? Escuchaba la pasión de Cristo y se soltaba a llorar. Era un mar de lágrimas. ¿Por qué? Porque afloraba sus emociones, no las reprimía. Nuestra cultura nos han enseñado desde pequeño, no llore, cuidadito llora, y uno con aquello que quiere reventar, ¿verdad? Pero se queda allí con esa emoción, con ese deseo de llorar. Bueno, y no solo en el llanto, las emociones son muchas, ¿verdad? Hay gente que cuando uno lo ve se alegra, ¡ah, la frágil! Pega el gran grito y dice, santo Dios, qué gritona, ¿verdad? Qué gritón. Pero son esas emociones como exageradas, a veces decimos, pero que son propias de la persona, o sea, son válidas. Así es usted y quién la va a cambiar, no tiene que ser igual al otro. Si el otro en sus emociones es bien parco, pues déjelo, ¿verdad? Cultivar el registro de nuestros sentimientos. Nuestros sentimientos vale, son variados, son intensos. Hay muchísimas cosas en el ámbito de los sentimientos. Cuando entramos a ver todo ese tema de los sentimientos, a veces hasta risa nos da, porque tocamos con lo propio. ¿Cómo son mis sentimientos? ¿Qué es lo que siento? ¿Verdad? Y no solo en los momentos negativos, sino en los momentos alegres. ¿Qué expreso yo? ¿Cómo me expreso? ¿Verdad? Porque hay gente que hay música y está como que es en velorio. No, estamos alegres, estamos en momentos. Y gente que le molesta esa música. Tenía un fraile que decía que le molestaba la música, ¿verdad? Y yo le decía, ¿por qué? Ay, que mi papá dice, tomaba y ponía música toda la noche y lo desvelaba. Ah, entonces, eso tiene relación con tu historia, ¿verdad? Y no has trabajado esos sentimientos para sanarlos, para crecer, para alegrarte con la música, porque la música alegra el alma, alegra el corazón y para eso es, hasta litúrgicamente lo utilizamos, ¿sí o no? Para alegrarnos. Una misa con buena música, vale, bien alegre. ¿Verdad? Pero a capela uno dice, ay, no, aquí le falta algo, le falta más sentimiento, le falta más feeling a esta cosa, ¿sí o no? Para otros está bien, pues, ¿verdad? Y dicen, no, yo soy más tranquilito, a mí pónganme música instrumental y yo
al ratito hasta me duermo, Fray, viera qué bonito. Pues sí, hay que trabajar este tema de los sentimientos y hay que registrarlo. Registrarlo es anotarlo, escribirlo, narrarlo, compartirle al otro, decirle, mire, Fray Antonio, yo siento esto y tengo unos sentimientos encontrados. Aunque también hay sentimientos encontrados que uno tiene que discernirlos bien y si uno juega, qué clavo es, ¿no? Hacer de algunas prácticas que nos mantienen conectados a la realidad. Hay muchas prácticas. Alguna gente dice yo voy al gimnasio. Otros practican meditación. Hay gente que se va hasta el yoga, por ejemplo, para poder hacer esas prácticas de mantenerse conectado con un ser superior, con Dios, ¿verdad? Nosotros como franciscanos pues no vamos a ir a eso, pero hay situaciones que nos mantienen para sacar todo eso. Algunos caminan, ¿verdad? Se van por ahí a caminar. Esa es una práctica. Son ejercicios que nos ayudan. Lo que hacíamos ayer de la respiración, esos son ejercicios que nos ayudan a veces a tomar contacto con nosotros mismos, a ver que a dónde que siento ese dolor y por qué me duele ahí. El cuerpo avisa, el cuerpo habla, hermanas, hermanos. Pero a veces con este corre y corre en nuestra vida, no escuchamos nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo nos está hablando, pero a veces no estamos conectados con nuestra propia realidad, estamos conectados con el mundo. Recuerdo para la pandemia, llegó un momento en que mirábamos noticias y noticias, y yo estaba con unos frailes italianos, y ellos miraban noticias de Italia, ¿verdad? Pasaban aquellos camionadas de muertos y muertos y muertos y muertos. Híjole, o sea, se estaba acabando la humanidad. Nos íbamos a morir todos y entramos en un pánico que ya un fraile a la hora de comer no se quitó la mascarilla y agarró y metió la cucharada de comida. Y ahí, el gran miedo que teníamos, era un miedo terrible, aterrador, y entonces tomamos una decisión, lo hablamos en fraternidad y tomamos una decisión. ¿Cuál fue la decisión? No vamos a ver noticias. Y no es que neguemos la realidad, no estamos negando la realidad, pero estas noticias nos están afectando psicológicamente. Va, después de un cierto tiempo, ya de 8 días, vamos a ver los domingos noticias. Ese día va a ser el día de las noticias. Y mirábamos noticias los domingos, ¿verdad? O sea, íbamos buscando cómo equilibrar, porque tampoco podíamos evadir todo eso y decir, no está pasando eso, nadie se está muriendo. No, esa era una realidad, pero es una realidad bastante apocalíptica, es decir, una realidad que si no tenemos una herramienta para trabajar, no nos volvemos locos. ¿Y cuánta gente no se volvió loca en la pandemia? ¿Cuántos matrimonios ufales se dividieron en la pandemia? ¿Verdad? ¿Cuántos conflictos hubo en la pandemia? O sigue. Creció la violencia Sí, intrafamiliar. vaya, la violencia intrafamiliar fue terrible en tiempos de pandemia, ¿verdad? Porque había veces, dicen los esposos, mire, me dijo un señor, yo con mi esposa solo de noche nos mirábamos, porque salían en la madrugada a trabajar y llegaban 8, 9 de la noche a dormir, se ha dicho, a preparar la comida para el día siguiente y a dormir. O sea, no había esa manera de compartir, pero claro, ya era teletrabajo en casa, ¿verdad? Habían ruidos así como el que está ahí, porque alguien estaba haciendo otro trabajo y ya se molestaban y se enojaban y se decían tal cosa y se ofendían, etcétera. Hay que evitar el aislamiento y la desconexión. En esta área del aislamiento hay un tema muy bonito e interesante que aparece en este libro y yo se lo quiero compartir porque es un tema que realmente toca, porque cuando nos aislamos nos perdemos, ¿verdad? Y cuando nos perdemos nos desorientamos. Y ahorita ya me desorienté. Es la culpa, ¿verdad? Entonces el aislamiento nos lleva a una culpa, ¿verdad? Nos lleva a sentirnos culpables. Y estos sentimientos también pueden reforzar ese aislamiento, porque yo me siento culpable, entonces me aíslo más y hay ese aspecto de desconectarme de esa realidad. Este es un sacerdote que se llama Martín Padovani y tiene un libro muy bonito que se llama Cómo sanar sentimientos heridos.
Imagínense esos sentimientos. Hablamos del registro de nuestros sentimientos, pero él dice de los sentimientos heridos. Y habla entonces de este aislamiento, de esta desconexión, lo mismo que ya Juan Pablo Berra toca. Y luego estar atento a lo que nos pasa en nuestro entorno, al proceso que vamos viviendo en nuestro interior. Cuando trabajamos nuestro interior hay que estar atentos porque se revuelve. Ese es como el pozo, ¿verdad? La metáfora que puso nuestra hermana era muy bonita. Yo le dije a Bray Antonio, yo tenía esa metáfora para contarla, pero les voy a contar otra que también es bastante parecida. Y esta era de una... del burro. Sí, la metáfora del burro que contó nuestra hermanita. Y les cuento esta otra metáfora. Se llama la de la rana media sorda. No es que era tan sorda la rana, pero resulta que andaban unas ranas en el campo y se fue una a un pozo. Híjole, y no podía salir del pozo y las otras ranitas comenzaron a ayudarle. Después de 4 horas, ya un buen tiempo, no pudieron hacer nada. Después de 6 horas desistieron las otras ranas y dijeron, vamos a orar por el alma de esta ranita porque ya no puede salir del pozo. Y comenzaron a decir, ya no brinques más. Ya no brinqué, la ranita brincaba más duro todavía y brincaba más duro y se agarraba de la pared a mitad del pozo y resbalaba y se salía y se hundía. Y entonces las otras desde el brocal le gritaban, ya no brinques más, ya no, ¿para qué luchar? Ya es imposible, ya no brinques más. No, ya no. Y la ranita media sorda a lo lejos oía, más duro, brinca más duro. Y ella metía todos sus esfuerzos y ella decía, yo voy a salir, no me voy a morir, yo voy a salir. Y hasta que por fin pegó un brinco y llegó a un lugar de la mitad del pozo que tenía un poco de grieta y ahí se quedó, agarrando fuerza para pegar otro salto y salir del pozo. Bueno, ahí se quedó un buen rato porque estaba ya bastante débil de todas las energías que había gastado, va de brinca y brinca. Por fin logró dar el último salto y salió del pozo y bien contenta. Y las otras bien alegres y abrazándolas y todo el mundo. Y todo, ¿y cómo es que saliste? Le dicen, si nosotros te decíamos que ya no brincara, que ya desistiera, pues ya hasta oramos por tu alma. Y le dice la ranita, no, lo que pasa es que yo oía que ustedes me animaban de allá arriba y me decían, brinca más duro, brinca. Joder, qué bonito entonces cuando uno vive estos procesos con otro, porque otro te dice, ¿cómo salir de ese pozo? ¿Verdad? ¿Cómo salir de esa situación? ¿Cómo salir de esa realidad? Te dicen, pero el que vas a salir son vos. Como la ranita, si no te quedas allá adentro, como el burro, si no te quedas ahí. Entonces uno el que tiene que salir. Los otros no pueden animar o desanimar, porque hay gente que dice que ya no. En los procesos psicológicos hay una cuestión difícil. El tema de la depresión, ¿verdad? Sí, el tema es correcto. Es difícil cuando llega a ese tema de la depresión. Y los psicólogos dicen, ufale, qué duro es sacar a una persona de la depresión. A veces te necesita un tratamiento psiquiátrico. Pero es que yo no estoy loco, dice, yo no estoy loca, no, pero la deprimida, ¿verdad? Tienes una depresión grave, crónica, que te puede llevar incluso a la locura. Y hay gente loca, se vuelve loca, hay gente que se ha hecho loca, religiosas o religiosos también que se han vuelto locos, ¿verdad? Por el tema de tan fuertes. Nosotros tuvimos un fraile, ¿te acordás, verdad? Y que y joven, se loqueó, se disparó. Ay, yo no hice, Dios mío, lindo. En los procesos de autoconocimiento, yo he estado en algunos de ellos viviéndolo y he visto cómo otras personas se han bloqueado, ¿verdad? Incluso se han bloqueado, ¿verdad? Y a veces es difícil esto, a veces, ¿verdad? O sea, se necesita ya un acompañamiento profesional. No lo puede hacer un religioso, si es profesional religioso en esa área, pues, o la religiosa en esa área, bendito sea Dios. Pero también se necesitan de 2 personas. Nosotros en Guatemala, con el Centro Franciscano, teníamos 2 procesos bonitos. Uno que se llamaba TAU y el otro que se llamaba CAES. Esos 2 procesos
ayudaban o ayudaron a muchísimas personas, inclusive a mí, porque yo los hice, nos ayudaron en este camino. Claro, no fue fácil, momentos difíciles, ¿verdad? Que cuando toca uno su interior, toca su pozo, a veces está todo lleno de basura, está todo lleno de suciedad, de lodo, y tiene uno que sacar ese lodo, tiene uno que sacar esa basura de su vida para liberarse, para ayudarse y después ayudar a los demás. Porque yo no puedo ayudar a los demás si ando como el chanchito, como el cerdo, el tunco, el marrano, todo lodoso. El coche, ¿verdad? Todo lodoso. ¿Cómo voy a ayudar a otro todo lodoso? Lo que voy a hacer es enlodarlo más. O nos enlodamos mutuamente, ¿verdad? Y ahí es que nos enredamos. Entonces, ¿qué es lo que va a ayudar a una persona en estado de negación a pasar a otra etapa? Ahí la verbalización de la situación, o sea, decir que siento, qué me está pasando, por qué me está pasando eso. Hay que aceptar a esa persona así como es. Hay que brindarle confianza y motivación para ayudarle a salir de su estado. ¿Qué hacer con el enojo? ¿Cuál es el itinerario que presentamos o se presenta? Hay varios, no solamente este es el único. Este es una herramienta que te acompaña de otras, no es solo una y no la podemos absolutizar. O sea, ninguna herramienta de autoconocimiento la podemos absolutizar, ¿de acuerdo? Entonces tenemos varias herramientas y a veces depende de quién las utilice, ¿verdad? Porque en algunos casos esa herramienta nos sirve mucho porque el que la utiliza la maneja súper bien y se la ha aplicado a sí mismo. Y uno dice, wow, puchica, me ha ayudado bastante. Y en otros procesos, uno dice, no, hombre, no le entiendo. Y bueno, también el enojo me hace sentir mal a mí mismo y decir, que como no logro nombrarlo, entonces me cierro, digo yo no entiendo nada, ¿verdad? No logro nombrarlo. No logro descubrir esa conexión que va a existir entre el enojo, las necesidades básicas, los deseos vulnerables, ¿no? Entonces, todo eso se puede ir acumulando en nosotros. Esos enojos son graves en la fraternidad cuando a veces los callamos, los silenciamos. Y eso es grave en la fraternidad, también en la familia. Es muy grave porque nos volvemos una bombita de tiempo. Bomba de tiempo significa que yo voy a explotar en cualquier momento y voy a explotar mal. Y le voy a gritar a Fray Antonio, milagro, me tenés harto. Y le pego un par de gritos y pobre Fray Antonio se queda, no le dije nada, ¿verdad? Yo, conmigo no era el problema, era con el otro fraile y conmigo reventó. Entonces nos volvemos esas bombitas de tiempo y explotamos. ¿Pero por qué? Porque no sabemos manejar nuestro enojo, no sabemos cómo trabajarlo, no sabemos qué hacer con eso. Entonces hay que nombrarlo, ¿verdad? Sin miedo, me he enojado por esto. Y aquí viene también el tema del perdón. Me perdonas, hermano, fíjate que dije, me perdona, hermano, fíjate que dije eso, ¿sí? Una vez yo me enojé con un fraile y después le fui a pedir perdón y me dijo, bueno, me dice que te perdone Dios, pero yo no me. Y me quedé yo, ay, Señor, no me perdonó. Bueno, dije yo, no me perdona, pues yo voy a hacer el proceso de perdonarlo, ¿verdad? Y nos ofendimos los dos. No crean que los frailes somos tan angelitos aquí, los dos, Fray Antonio y yo somos. No, tenemos también nuestros momentos de enojo, nos enojamos y a veces no trabajamos bien eso. Y por eso en nuestras fraternidades muchas veces se desintegra la fraternidad. Hay un tema muy bonito, dice, nos volvemos consumidores de fraternidad y no constructores de fraternidad. Cuando yo vivo enojado, amargado, yo no estoy construyendo fraternidad, ¿sí? Estoy consumiendo fraternidad porque estoy viviendo ahí a la fuerza prácticamente, ¿verdad? Y no estoy viviendo bien y no estoy atendiendo bien a la gente. La gente viene y me mira con una cara de amargada, con unas actitudes amargadas que dice, ay, no, ¿para qué ir a esa iglesia? Iglesia solo amargado hay ahí, ¿verdad? A esa congregación. O a esa congregación de maestras amargadas. No, entonces nos expresamos así.
Luego viene la confusión, el regateo. Estas etapas se van a caracterizar, son caracterizadas o están caracterizadas en dejar la iniciativa a otro. Se sale de esta etapa gracias a la escucha amante. Vamos a necesitar porque si no estamos en confusión. Yo cuando tuve ese problema con ese fraile me confundí bastante, ¿verdad? Si yo era el que tenía que pedirle perdón o él me tenía que pedir perdón a mí. Y yo estaba en aquello, me tiene que pedir perdón él a él. Ya cuando llegamos a la noche dije yo, no, yo soy el que tengo que pedir perdón, yo voy a dar el primer paso. Entonces, porque a veces dejamos la iniciativa al otro, que él venga. No, yo tengo que ir a él. No es que él venga a mí, ¿verdad? No, yo tengo que reconocer que también la regué. Yo reconozco que he fallado. No soy perfecto, ¿verdad? No soy perfecto. Entonces, como yo no soy perfecto, reconozco mis errores, reconozco que he fallado y reconozco que no he manejado bien mi herida, no he manejado bien mi miedo, no he manejado bien toda mi vulnerabilidad y le expresé en un enojo, me sentí mal y dije yo hasta lo que le dije hasta lo que iba a morir. Y entonces pues el hermano también se molestó. Hay que buscar un hermano para escucharnos, ¿verdad? Un hermano para trabajar, un hermano que, o una hermana, ¿verdad? Eso así es, eso es bonito cuando encontramos a alguien y le decimos, mire, fíjese que esto y esto me ha pasado. Por eso el acompañamiento espiritual es importantísimo, ¿sí? Un director espiritual, tener un director espiritual, pero no para ir a contar historias de otra y de otro, no, es para contar mi historia, es para revelar quién soy yo, cómo estoy viviendo yo, ¿verdad? ¿Qué es lo que me está pasando? ¿Qué le pasa a Anselmo que actúa así? ¿Sí? ¿Por qué actúa así? ¿Ah? Y cuando conocemos a la persona, a mí me gusta, también en la fraternidad se da, pero yo le he escuchado más en los matrimonios cuando le dice la esposa, ya sé qué te está pasando. O sea, logra captar que el esposo no está bien, logra captar que algo anda mal, ¿verdad? Logra captar que la situación no está bien, ¿verdad? Yo recuerdo que un fraile llegó tú estabas ahí, Tony, en esa fraternidad cuando llegó el visitador y nos dijo, bueno, dice, bendito sea Dios, dice que esta es una fraternidad celestial. Celeste armonía. De celeste armonía. Y nos quedamos viendo cuál celeste armonía. Había unos conflictos terribles, ¿verdad? Pastorales, personales y todo eso. Y nos dice que estábamos en celeste armonía. Quedamos pues a ver dónde está, a ver a dónde llegó el Padre, ¿verdad? A ver con quién fue. Pero nos hizo reír y nos hizo recapacitar, ¿verdad? Y luego yo hablé con otro hermano y le digo yo, vos, ¿y qué te pareció eso? Pues muy poético, me dice el otro hermano. Ahí estamos con Fray Antonio en El Salvador, en esa fraternidad, creo que fue en el año 2000 o 2001, por ahí. 2000, sí, entonces en ese año, pues sucedió esa anécdota muy bonita de la celestial armonía, que la fraternidad nuestra era una celestial armonía. Santo Dios, dije yo, si así es la celestial armonía, a ver cómo serán la celestial infierno, ¿verdad? Tan difícil y tan duro. Pues bien, entonces aquí tenemos unas preguntitas aquí para compartir. Dejo la palabra a Fray Antonio para que nos diga algo, una resonancia de todo eso. Bien, la resonancia que a mí me ha ayudado en este proceso también de crecimiento es, a veces nosotros decimos que somos personas sinceras, ¿verdad? Y que nos gusta que nos digan la verdad o decir la verdad en nuestra cara cuando hay que decir las cosas de frente. Pero eso no nos hace asertivos, no nos hace asertivos porque el enojo no nos hace asertivos. Cuando estamos enojados, no deberíamos de tomar decisiones. Cuando estamos enojados, más bien deberíamos como captar ese enojo en nosotros para que lo que vamos a decir
no sea demasiado ofensivo, no sea demasiado agresivo, sino que logre tener asertividad, porque el enojo no nos hace asertivos, el enojo nos hace impulsivos, nos hace impulsivas. Entonces decimos un montón de cosas cuando estamos enojados y perdemos la asertividad de decir las cosas a los hermanos y a las hermanas. Entonces, no hay que confundir que a veces uno dice, yo soy muy sincero, yo soy muy sincera, yo digo las cosas de frente, está bien, pero hay que decirles con asertividad, porque si lo decimos enojados, mejor pensémoslo antes y no decirlo, porque el enojo no nos hace asertivos a la hora de que estemos viviendo una relación conflictiva, ya sea con un hermano o con una fraternidad. Vamos a decir cosas que no van a edificar porque es fruto de un impulso y no nos hace asertivos en lo que vamos a decir. Eso estaba como recordando a la hora de que el Fray Anselmo estaba exponiendo este punto, sobre todo de esto de a veces negar el enojo, ¿verdad? Entonces tenemos que elaborar el enojo en la relación familiar, en la relación fraterna. Y a la medida que lo elaboramos, yo creo que nuestra convivencia y nuestros diálogos van a ser más amenos y vamos a ser más espontáneos y no tan rígidos en la manera de abordar determinados temas. Y también hay reacciones a esto. Yo recuerdo que un fraile cuando se enojaba le daba por reírse y se reía y se reía. Nosotros decíamos, pero si la cosa está seria, la cosa está... Y él riéndose como que sin nada. Después leyendo el libro, uno se da cuenta que la risa también es una evasión, evadir el enojo. Entonces, ¿cómo? Porque cuando uno se enoja pone la cara, ¿verdad? Como dice el Papa, pone cara de vinagre, de cementerio, todo rígido, se vuelve tieso, ¿verdad? Y cuando uno se ríe, se distensan los músculos y todo eso, y es contagioso. Entonces, en medio de él, para evadir el enojo, porque realmente su personalidad no era una que reaccionara así, que reventara, sino hay que ver también esto de las personalidades. Hay personas que son tranquilas. ¿Se recuerdan ayer que tocamos un tema en el fraile que manejaba el enneagrama? Es un tema interesante, aunque a algunos no nos gusta, ¿verdad? Pero es un tema interesante para el autoconocimiento. Y nos conocemos principalmente a nosotros mismos. ¿Cuál es mi eneatipo y cómo reacciono yo? ¿Cómo soy yo? ¿Verdad? Ah, no, es que yo soy mecha corta, dice alguien. Mecha corta significa, ya, ¿qué pasó pues? ¿Qué pasó? Va. Y quiero resolver la situación a los golpes. Nosotros los hombres que resolvemos las cosas a los golpes, las mujeres es diferente la respuesta y la reacción. Aunque también hay mujeres violentas y le gritan sus cuatro al esposo y lo quieren enderezar a golpes. Pero no, ¿verdad? Con cuchillo te voy a cortar todo, ¿verdad? Entonces, ójale, no es así la cosa. Entonces, hay un sinnúmero de reacciones del enojo, ¿verdad? De la más mínima hasta las mayores. Pero cada persona es cada persona, ¿sí? Y lo que dice Fray Antonio es que no tomemos decisiones en eso. Generalmente los matrimonios se dividen porque toman decisiones en un gran enojo, en una rabieta, y dice ya no la amo, no la quiero, y negamos el amor, negamos hasta los hijos. Dígame, tiene 10 hijos, pero no la quiero ya. ¿Verdad? Tantos hijos, pero no la quiero. Y me voy, y se van. ¿Verdad? Y igual, cuántos sacerdotes, cuántas religiosas, dejamos la vida religiosa, dejamos la orden por un enojo, dejamos la congregación por un enojo. Nos enojamos tanto con la superiora que la miramos que es el mero diablo, ¿verdad? Es indudable que cualquiera de nosotros, tú, yo y cualquier persona ha enfrentado, está enfrentando o enfrentará momentos de dolor, de desesperanza. Y cuando eso pasa en nuestro afán neurótico de entenderlo todo como seres humanos en esta realidad, nos preguntamos, ¿y por qué? ¿Y para qué tanto dolor? Y en ese orden de ideas,
quiero decirte que muchas veces llegan regalos a nuestras vidas que nos permiten exorcizar ese dolor, pero muchas veces esos regalos que llegan a nuestras vidas no podemos abrazarlos en su totalidad porque muchas veces ni siquiera los vemos. Y no los vemos ya sea por su tamaño, por su antigüedad, simplemente porque somos ignorantes o porque somos negligentes para recibir esos regalos que nos permitan encontrar un propósito del dolor en nuestras vidas y por tanto del crecimiento hacia nuestra felicidad. El día de hoy quiero hablarte de un regalo que me hizo una de mis maestras de nombre Berenice, a quien le mando un abrazo desde aquí, y gracias Bere. Y me hizo un regalo de un tamaño en realidad bastante modesto, muy pequeño, pero de un impacto y un poder muy profundo en mí cuando leí este libro de Enrique Rojas, El Hombre Light, y donde hace más de 30 años Enrique Rojas nos dice respecto del papel del dolor y del sufrimiento en nuestras vidas. Y cito: está claro que el papel del sufrimiento personal es decisivo e impostergable, aunque cueste oírlo y sobre todo entenderlo. El sufrimiento escondido es la vía regia por excelencia de aprendizaje y de mejora personal. ¿Por qué? Porque mientras en la alegría festiva el hombre se zambulle en la vida y la goza, cosa normal y positiva, solo se volverá hacia los demás, hacia otras personas, después de experiencias negativas que le signifiquen experiencias personales de las que no puede escapar. Y dice finalmente Enrique Rojas, pero hay que hacer una advertencia: si ese sufrimiento no es aceptado de forma adecuada, en vez de madurar al hombre, lo neurotiza, convirtiéndolo en alguien amargado. Su conformismo al aceptar este sufrimiento puede transformarse, en otras palabras, en algo positivo. ¿Por qué te comparto esto? Porque a la luz de la felicidad, algo de lo que hablamos aquí continuamente, el volvernos a otros, como dice ese pequeño regalo que me hizo mi gran amiga Berenice, es en realidad clave y crucial para nuestra felicidad. Hemos hablado infinidad de ocasiones respecto de estudios académicos, científicos, culturales, filosóficos, psicológicos, neurológicos, de la importancia de la conexión, de volvernos a otros, de volcarnos a otros, de entregarnos a otros en esta búsqueda de felicidad. Es eso, nuestra capacidad de interactuar con profundidad, con intensidad con otras personas, lo que nos hace, irónicamente después de mucho dolor, el volcarnos a ellos para encontrar nuestra felicidad propia. No persigas, no procures el dolor, pero tampoco huyas del dolor. El dolor puede ser un maestro que lave, que desinfecte y que eventualmente cure heridas que nos permitan estar en una posición más saludable para encontrar aquello que nos hace felices. Te lo digo por experiencia. Espero que estés bien, espero que te cuides y que cuides a otros y que recuerdes que el éxito y la felicidad de manera inequívoca implica estar conectados. Tú y yo lo estamos aquí como cada semana. Te mando un abrazo, que estés muy bien.